Buenas, mi nombre es Raniel Figuereo y hoy les hablaré sobre la etapa uno del proyecto final, la cual es traducción, en donde les hablaré del proceso de selección del material de la carcasa o chasis para impresoras. La carcasa o chasis es el componente de las impresoras que protege la estructura electrónica y las demás partes internas de la impresora. Bien pudiera afirmarse que es uno de los elementos más importantes de este tipo de producto, puesto que es el que permite organizar de manera funcional y física cada uno de los circuitos electrónicos, paneles, cristales, tornillos, resortes, bases y soportes que componen la impresora. Dentro de las generalidades podemos ver los materiales utilizados, que son, como vemos en pantalla, el plástico ABS, el acrilonitrilo butadieno estireno, a menudo denominado ABS. Es un tipo de plástico que es un termoplástico opaco y un polímero amorfo. A menudo se usa para fines de impresión 3D, teclados de computadoras, juguetes de Lego, carcasas de herramientas eléctricas, enchufes de pared, piezas de computadoras, entre otros. Policarbonato, o PC. Es un grupo de termos plásticos fácil de trabajar, moldear y termoformar, utilizado ampliamente en la manufactura moderna. Dentro de sus propiedades podemos destacar elevada resistencia mecánica, buena resistencia a la fluencia, excelente resistencia al impacto, muy buena estabilidad dimensional. Dentro de sus aplicaciones resalta la fabricación de CDs y DVDs, manufactura de carcasas protectoras, cajas de teléfonos, vasos de filtros, entre otros. En cuanto a sus condiciones de uso, las impresoras usualmente suelen utilizarse en entornos laborales con temperatura ambiente o cierto grado de temperatura controlada que oscila entre los 16 y 32 grados centígrados. Del mismo modo, la interacción entre el usuario y el producto en cuestión ocurre en posiciones estáticas, es decir, que la impresora usualmente no experimenta movimientos al momento de ser usada. De igual forma, esta no suele ser operada con cargas relativamente significantes sobre ellas. Aún así, se requiere una carcasa capaz de soportar cierta cantidad de esfuerzos a compresión. Ahora iniciaremos el proceso de selección de materiales siguiendo la metodología de Michael Ashby. Como primera etapa tenemos la traducción. En primer lugar, trataremos la funcionalidad de la carcasa, la cual es servir como base contenedora, al mismo tiempo que funge como carcasa protectora contra impactos de la estructura electrónica y demás partes internas y externas de la impresora. Como atributos y o restricciones no negociables tenemos rigidez. Se requiere de un material rígido, puesto que este servirá como una base protectora de los componentes electrónicos de la impresora. Por tal motivo, se necesita un módulo de Young alto o que al menos pueda describir el comportamiento rígido del material. Por otro lado, tenemos la resistencia a la excedencia. Para el uso que se requiere el material, es necesario tener un material que no presente deformaciones plásticas bajo ciertos esfuerzos. Por ese motivo, es necesario definir un punto específico para el comportamiento elástico del material por medio del uso del límite elástico. Por otro lado, tenemos resistencia al impacto. Dado que las carcasas fungen como ente protector, es menester seleccionar un material que tenga una buena capacidad adecuada para el diseño, para absorber energía de deformación y que los componentes que estén ensamblados dentro de eso no sufran ningún tipo de daño. Por otro lado, tenemos la dureza. La carcasa debe ser capaz de mantener su integridad física, es decir, la plástica, al momento de entrar en roce con otros materiales, dígase, ciertos tornillos u elementos que se utilicen para ser ensamblados dentro de esta. Tenemos la resistencia a los rayos ultravioleta. Dado que las impresoras pueden ser utilizadas tanto a la intemperie como dentro de una oficina y por ende encontrarse expuestas a rayos ultravioleta, es necesario que el material al ser seleccionado sea resistente a dichos rayos. Por otro lado, tenemos acá resistente al agua y los ácidos débiles. Se requiere que la carcasa sea resistente a los ácidos débiles, puesto que constantemente estará en contacto con la piel de los usuarios, órgano que segrega fluidos sudoríficos que pudieran afectar la integridad del material. Del mismo modo, con el fin de evitar un accidente o falla en el componente en cuestión, se requiere que ésta sea resistente al agua. Reciclabilidad. Debido a que uno de los principales objetivos del proyecto en general es seleccionar un material con un menor impacto ambiental que los ya utilizados, la reciclabilidad es un atributo que no será negociable, puesto que esa característica de los materiales incide bastante en las consecuencias ambientales de usar y o producir un determinado material. Por otro lado, tenemos acá los atributos negociables. Para ello tenemos el precio,
las impresoras suelen tener un rango de precios muy variado. Sin embargo, esta variable bien pudiera ser evaluada y contrastada con otras con la finalidad de obtener un mejor rendimiento de desempeño, al igual que un menor impacto ambiental. Impacto ambiental. El impacto ambiental del material en términos de energía incorporada y emisión de CO2 al momento de su producción se consideran atributos negociables, porque si bien se persigue disminuir el impacto ambiental, se pudiera sacrificar uno de sus aspectos con la finalidad de tener el mejor rendimiento, precio del material. Por otro lado, tenemos la densidad. Dado que el funcionamiento se basa en una posición estática y su interacción con el usuario no requiere de ningún movimiento por parte de la impresora, específicamente la carcasa, la densidad se considera como un atributo negociable. Tenemos acá las variables libres. Dichas variables se definieron de la siguiente manera. Dimensión del componente. La dimensión de la carcasa, al igual que su diseño interior y distribución de espacio interno, serán variables libres, puesto que estos pueden variar dependiendo del diseño para el cual se requiera la carcasa. El proyecto busca un material que pueda ser adaptable a diversos diseños o tipos de impresoras. El material escogido. El material a escoger es una variable libre, puesto que para el diseño en cuestión no existen restricciones al respecto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos. Los objetivos establecidos en esta sección de la etapa de traducción se corresponden a qué se desea maximizar o minimizar, obviamente tomando en cuenta los requisitos del diseño. A continuación se presentan los objetivos definidos. Uno de ellos es maximizar la tenacidad, el cual es el principal objetivo, dado que se necesita que la carcasa pueda absorber una cantidad considerable para el diseño o producto en cuestión de energía de deformación, para de esta manera proteger los componentes y estructura interna del chasis. Por otro lado, tenemos minimizar la densidad del material. Es bastante complicado de lidiar con productos pesados. Esto no exceptúa las impresoras, por tal motivo se requiere que el componente en cuestión sea lo más ligero posible, además de que se tomará como producto de estudio una impresora que está diseñada para que pueda ser transportada. Es decir, vamos a decir, transportada en los brazos de cualquier persona adulta o con buena salud física. Por otro lado, tenemos minimizar el costo de producción. Una impresora con un precio asequible resulta ser atractiva en el mercado. Por tal razón, es necesario buscar un material que disminuya el costo de producción de este producto. Y por otro lado, tenemos minimizar el impacto medioambiental. La sostenibilidad ecológica del planeta ha sido uno de los temas más relevantes de la palestra pública, por así decirlo, y en otros muchos aspectos a lo largo de los últimos 20 años. La selección de los materiales no es una excepción. Por esta razón, uno de los objetivos que persigue evaluar el desempeño de los materiales filtrados con la intención de escoger aquellos que tanto su producción como procesamiento generen el menor impacto posible al medio ambiente. Muchas gracias.